nuestro curso de Moral Fundamental con el manual del Instituto de Ciencias Religiosas de Navarra, escrito por Tomás Trigo. Ya nos encontramos en el tema 6, las virtudes, ¿no? En esta presentación voy a acompañar como imágenes una PPT que hice en su momento con el libro de Moral Fundamental de el padre Jorge Palma. Así que lo aprovecharé para ponerlo a modo de imagen. Bueno, entonces comenzamos con el número 1, que son las virtudes humanas del cristiano, y comenzamos diciendo que justamente realizando por amor nuestras acciones buenas, así se va formando en cada uno las virtudes humanas, que podemos definir como hábitos operativos buenos, ¿no? Entonces Dios nos da su gracia y nos da las virtudes sobrenaturales y también los dones del Espíritu Santo. Y así, las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo forman el organismo natural y sobrenatural de las virtudes que necesita el Hijo de Dios, para ser feliz en esta vida, feliz en el más allá, para así conseguir identificarse con Cristo, ser Cristo, continuar con su misión en la iglesia. Posiblemente las presentaciones sean cuatro, son dos grandes temas, digamos, que se presentan en el manual. En la primera parte vamos a ver las virtudes humanas y las intelectuales y morales, y en la segunda parte las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Entonces, comencemos con el concepto, definición, caracterización de virtud, que como les decía es un hábito operativo bueno. El término virtus viene, el término virtud viene del latín, virtus, que designan cualidades firmes y estables de la persona. Por eso, si son hábitos, pero no es una mera costumbre o acostumbramiento, son algo que perfecciona a la persona, tanto en su inteligencia como en su voluntad. Así lo dispone a ser mejor, ¿no? A elegir el bien, a realizar el bien y así alcanzar, como te decía, su plenitud, su felicidad, en la tierra y en el cielo, ¿no? Estas virtudes se adquieren mediante el esfuerzo personal. Estas son las virtudes humanas, realizando actos buenos, repitiendo actos buenos que uno realiza en libertad, con constancia, ¿no? Y así se adquieren. En cambio, las virtudes sobrenaturales, ya veremos, y los dones brillantes, es un don, un regalo de Dios. Las virtudes humanas se dividen en intelectuales y morales, ¿eh? O sea, las virtudes que perfeccionan especialmente la razón, la inteligencia, ¿no? Son las virtudes intelectuales, ayudan justamente a profundizar y a conocer la verdad, ¿no? Y las virtudes que perfeccionan a la voluntad y a los afectos sensibles, ¿no? Son las que se denominan las virtudes morales. Estas virtudes Dios nos las concede también gratuitamente, ¿no? Eh, Cuando Dios nos las ofrece gratuitamente, decimos, son las virtudes sobrenaturales o virtudes también llamadas infusas, ¿no? Las que son recordadas por todos, son bueno, la fe, la esperanza y la caridad. En las virtudes infusas justamente es un don de Dios porque el hombre no puede alcanzarlo solo con su esfuerzo, con su constancia. Esas son, repetimos, las virtudes humanas, ¿no? Y los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las iluminaciones e impulsos del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, este segundo tema son los que trataremos en lo que es la segunda parte de este tema 6, las virtudes. Veamos entonces las virtudes en la Sagrada Escritura, las virtudes en la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia recoge sobre todo testimonios y narraciones de hombres virtuosos, de hombres santos. Este término en la Sagrada Escritura
se usa el término dynamis en griego, que en latín se traduce como virtus, ¿no? Y como te decía, estas narraciones nos dan un verdadero ejemplo del hombre santo, del hombre virtuoso, del hombre justo, ¿eh? Abraham, Moisés, José, ¿no? Todos sus testimonios de vida, sus biografías, tienen un verdadero valor pedagógico, ¿no? Entonces, la expresión hombre justo, que es hombre santo, ¿no? Designa justamente al que cree en Dios, al que espera en Él, al hombre que es sabio, prudente, misericordioso, ¿eh? Es decir, al hombre que realmente acepta y ama la voluntad de Dios, ¿eh? Es fiel a su alianza. En algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de la sabiduría, se puede detectar cierta influencia griega, porque vemos allí las cuatro virtudes platónicas, ¿no? Dice el libro de sabiduría en su capítulo 8: y sí es la prudencia la que obra, ¿quién mayor artífice que ella entre los seres? Si alguien ama la justicia, las virtudes son el fruto de sus fatigas. Ella es maestra de templanza y de prudencia, de justicia y fortaleza. Nada hay más provechoso para los hombres en la vida. Por lo tanto, realmente vale la pena pedir la virtud de la prudencia, ¿no? Y la pedimos especialmente para los que gobiernan, gran virtud necesaria y fundamental para ello, ¿no? Bueno, estas virtudes cristianas no tienen una correspondencia directa con el mundo o el pensamiento griego, porque, por ejemplo, en el mundo griego no se desarrollan, ¿no? Virtudes como la humildad, el perdón, la penitencia. O sea que la visión del Antiguo Testamento es bien diferente de la visión del hombre griego, ¿no? La visión del Antiguo Testamento es la visión del hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios, un hombre que ha caído en el pecado, pero que sin embargo está llamado a la perfección, un hombre que es perdonado, un hombre al que Dios le enseña a perdonar, temas que en el mundo griego no existieron, ¿no? Bueno, también en el Nuevo Testamento aparece la palabra justicia para designar el conjunto de virtudes que vive una persona santa. Vemos a Zacarías, Isabel, la prima hermana de la Santísima Virgen, Simeón, San José, nada más ni nada menos. En el Sermón de la Montaña vemos la justicia como algo imprescindible para entrar en el reino de los cielos. San Mateo nos dice: os digo pues que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También la cuarta bienaventuranza promete eh, la felicidad, ¿no? Dice Mateo capítulo 5, ¿no? Quienes tienen hambre y sed de justicia, expresión que hace pensar en un deseo grande y eficaz de cumplir en todo la voluntad de Dios. Aparte, bueno, todas las bienaventuranzas, que son como un retrato de Jesucristo, se refieren a diversas virtudes, porque las bienaventuranzas nos hablan de la pobreza de espíritu, nos hablan de la mansedumbre, de la penitencia, de la limpieza de corazón. Y así, en los evangelios encontramos sobre todo al maestro y modelo de todas las virtudes, Cristo Jesús, ¿no? Y Él es manso y humilde de corazón y nos invita justamente a imitarlo. En Él, que es perfecto Dios, se muestra el modelo acabado de perfección humana, porque Él también es perfecto hombre, ¿no? El mensaje cristiano entra pronto en contacto con el mundo helenístico, especialmente a través de las cartas de San Pablo, que, como te decía, es un contacto sin duda enriquecedor. Volvemos a repetir la misma idea, pero las virtudes cristianas, que conocían las virtudes paganas, digamos, son absolutamente
superadoras, porque en el paganismo no encontramos esa invitación al perdón, a la misericordia, al amor a la cruz, ¿no? O sea, encontramos un nuevo organismo específico, ¿no? Para vivir, digamos, una moral específica, la del cristiano, que justamente invita a identificarse con nuestro Señor, nos invita a edificar el reino de los cielos, nos invita a la alabanza y a la gloria de Dios. ¿Eh? Y esto evidentemente nos dice Pinkert, no excluye la edificación de la ciudad terrena. ¿Eh? O sea, el cristiano es un hombre parecido a Cristo y justamente con su conducta y con su vida quiere hacer un mundo más humano, más divino, más sobrenatural, un mundo que responda justamente al querer de Dios. Te decía, la moral griega solo conocía el esfuerzo humano como medio para adquirir la virtud. En cambio nosotros justamente, incluso las mismas virtudes humanas son un regalo de Dios. ¿Eh? Las virtudes cristianas, ¿no? Son sobre todo eso, dones de Dios, frutos del Espíritu Santo, nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Entonces, volvemos a repetir, no es solamente energía humana la que tiene iniciativa en la edificación del reino de Dios. No, no queremos caer nosotros en un voluntarismo, que es solo esfuerzo, solo tenacidad. Sí, hay que luchar, hay que poner esfuerzo, hay que poner tenacidad, hay que poner constancia, pero sobre todo hay que contar con la bondad de Dios, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, ¿no? O sea que en el cristianismo no es 2 más 2 sino es 2 más Dios, ¿no? El factor Dios es siempre fundamental. ¿Mm? Es Él, el Espíritu Santo, es Dios, quien introduciendo a los fieles en el misterio pascual de Cristo, les comunica la vida nueva, sintetizada por San Pablo en las virtudes de fe, esperanza y caridad. Entonces, estas prácticas de las virtudes está para el cristiano íntimamente vinculada a la identificación con Cristo, a ser Cristos, el mismo Cristo, ipse Christus. ¿Mm? No se trata ya de vivir unas virtudes aprendidas de un maestro más o menos ejemplar, sino de dejarse guiar por el Espíritu para identificarse ontológicamente, esencialmente, ¿no? Con el único maestro y con el único modelo. Pasemos a las virtudes intelectuales. Bueno, Dios a los hombres nos ha puesto una brújula y nos ha invitado justamente a buscar la verdad, a amar la verdad, a vivir conforme a la verdad, a llevar la verdad a los demás, ¿no? O sea, esta aspiración consiste en el fondo en el deseo de esa nostalgia de Dios, que solo se sacia con la verdad. Porque allí, como dice en mayúscula, es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor, ¿no? Y bueno, y la actividad intelectual, lo que es el aprendizaje, el estudio, la reflexión, ¿no? Bueno, debe buscar la verdad y para eso justamente se necesitan estas virtudes intelectuales. ¿Eh? O sea, la adquisición de conocimientos verdaderos capacita para alcanzar otros muchos más profundos y más difíciles de comprender. ¿Eh? Sí, para entender justamente la división tradicional de las virtudes intelectuales, también podemos recordar que la inteligencia, digamos, tiene dos funciones fundamentales. La inteligencia, por un lado, es especulativa o teórica y por otro lado es práctica, ¿no? Entonces, la función especulativa o teórica tiene por fin conocer la verdad sobre el ser, las esencias, ¿no? En los diversos campos de la realidad. Por ejemplo, cuando tratamos de descubrir quién es el hombre, qué es el hombre, cuál es la causa de todo lo que existe, en qué consiste la luz, bueno, empleamos la razón especulativa, ¿no? En cambio, bueno, la función práctica tiene como finalidad saber qué acciones son buenas o malas y dirigir la acción de acuerdo con el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso, cuando nos planteamos, por ejemplo, si es lícito mentir o cómo debemos actuar
en tal o cual situación, para ser justos, empleamos la dimensión práctica de la razón. Entonces, hay unas virtudes que perfeccionan la razón especulativo-teórica y otras virtudes para la razón práctica, para que realice justamente el bien. Estas virtudes que perfeccionan la razón especulativa son las siguientes. Primero, ¿no? El llamado hábito de las primeras verdades teóricas, o del entendimiento, ¿no? Bueno, y gracias a esta virtud, la razón percibe de modo inmediato, rápidamente, ¿no? Esas verdades que son evidentes, sobre las que se asientan los demás conocimientos, ¿no? Por- También está la ciencia, o sea, primera virtud, el hábito de las primeras verdades teóricas, ¿no? Ese conocimiento inmediato, esa capacidad de tener esa primera vista, esa virtud para darse cuenta enseguida, ¿no? Bien, en cambio, otra virtud es la ciencia. La ciencia, obviamente, va mucho más profundo, no es el primer hábito, ¿eh? Ciencia es conocimiento por sus causas, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia perfecciona la razón para que conozca la verdad sobre los diversos campos de la realidad por medio de los sentidos, de la física, de la química, de la astronomía. Luego está la sabiduría, que es la virtud que perfecciona la razón para que conozca y contemple la verdad sobre las causas últimas de todas las cosas, ¿no? Las causas últimas, o las primeras causas, ¿no? La verdad que responde a los problemas más profundos que la persona se plantea. La sabiduría nos lleva al conocimiento de qué es el hombre y el mundo, cuál es el sentido de la existencia y el conocimiento de Dios como creador y fin último de toda la realidad. La sabiduría es esencial, es muy diferente ser una persona superdotado de inteligencia que un hombre sabio, porque justamente el hombre superdotado puede utilizar su inteligencia para algo malo, ¿no? Es muy inteligente, sí, pero una inteligencia que se ha vinculado con la mentira o con la maldad o con la trampa. En cambio, el hombre sabio justamente es el hombre también sabio, prudente, que hace el bien. Por eso la razón práctica, a su vez, es perfeccionada por las siguientes virtudes. El hábito de las primeras verdades morales o sindéresis, ¿no? Entonces, este hábito de justamente poder encuadrar moralmente la cuestión, ¿no? Así, una primera idea claramente, primeras verdades morales. Entonces, gracias a este hábito conocemos las primeras verdades de la ley moral, como el bien que debe hacerse y el mal que deba evitarse, ¿no? También está la ciencia, pero la ciencia moral. La ciencia moral es un saber sobre la bondad o la maldad de los actos humanos en general, cosa que justamente se estudia en la ética, en la moral, algo que tiene que estudiar justamente toda persona que desarrolle una profesión, ¿no? O sea, la moral profesional, ¿no? Y de hecho existe en muchas profesiones, en muchas carreras, ¿no? La ética para los abogados, la ética para los médicos, la moral, ¿eh? científica para saber si esto es bueno, esto es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un saber práctico o moral, ya que tiene como finalidad orientar la conducta de la persona y se desarrolla a partir de la síntesis. La ciencia moral humana es perfeccionada por la moral revelada. Tenemos muchas morales, incluso muy antiguas, que justamente fruto del desarrollo intelectual y del pensar, llega a muchas conclusiones de cómo debe obrar el hombre. Pero a su vez Dios ha tenido la bondad de revelarnos, de enseñarnos, de explicarnos un montón de cosas que evidentemente perfeccionan esa moral o esa ética humana. La prudencia. La prudencia es la virtud, ya lo dijimos de alguna manera, que perfecciona la razón práctica a fin de que juzgue bien, o sea, saque un juicio verdadero, un juicio justo, un juicio conveniente sobre las acciones concretas que se deben realizar en cada circunstancia para conseguir un fin bueno, ¿no? O sea que la prudencia, no todo es blanco-negro, o sea, a veces las circunstancias hacen que una cosa que antes era buena se convierta en mala.
Y es la prudencia justamente la que puede discernir. Bueno, la técnica o arte consiste en el hábito de aplicar rectamente la verdad conocida a la producción o fabricación de las cosas. Ahora, un asunto interesante, que es que se suele afirmar que las virtudes intelectuales no son propiamente virtudes, porque aunque son una buena cualidad del alma, no perfeccionan a la persona desde el punto de vista moral. Como yo te decía, puede ser un hombre muy inteligente, intelectualmente muy valiosa, pero si eso no lo utiliza para hacer el bien, ¿no? En cambio, justamente las virtudes morales dan la capacidad para orar moralmente bien, ¿eh? Las intelectuales solo proporcionan el conocimiento de la verdad, pero no garantizan el buen uso de su conocimiento. O sea, esta afirmación evidentemente no es aplicable a la prudencia, que puede considerarse la virtud moral por excelencia porque engendra a todas las demás virtudes humanas. Bueno, veamos las virtudes morales. A modo de noción, ya lo hemos dicho, ¿no? Son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan a la persona a obrar el bien. ¿Mm? El término hábito, aplicado a la virtud, no significa mera costumbre, mero acostumbramiento, mero automatismo, sino perfección o cualidad. O sea que la persona, digamos, ha tenido esa intención, esa decisión y libremente ha adquirido, digamos, ese hábito bueno. ¿Mm? Es operativo porque inclina a la persona a obrar y le da esa fuerza para actuar moralmente bien y alcanzar su fin como persona. Estos hábitos son buenos porque hacen buena a la persona y no pueden emplearse para el mal. Esta, volvemos a repetir lo de recién, esta es la gran diferencia entre las virtudes morales y algunas virtudes intelectuales, como la ciencia o la técnica, porque estas últimas no hacen moralmente buena a la persona y podrían incluso emplearse para el mal. ¿Mm? Entonces, estas virtudes morales perfeccionan las potencias o facultades apetitivas de la persona, es decir, la voluntad, el hábito, el apetito intelectual o los apetitos ¿eh? o afectos sensibles, que puede ser irascible o concupiscible. No obstante, en ese sentido estricto, el sujeto de las virtudes morales es siempre la voluntad. ¿Y cuáles son los objetos o fines de estas virtudes? Y bueno, las diversas clases de obras buenas u obras necesarias o convenientes para que el hombre alcance su perfección. Como los bienes que el hombre debe amar son múltiples, también son múltiples las virtudes. Veamos rápidamente la división, ¿no? La división clásica, lo hemos dicho, establece cuatro virtudes cardinales, ¿no? Cardo, quicio, eje, bisagra, ¿no? En torno a las cuales giran otras virtudes particulares. Bueno, todas ellas se estudian después en una moral particular, ¿no? Que es la moral de la persona, justamente las virtudes. Pero demos un pantallazo rápido, ¿no? Como te decía, este esquema de las virtudes tiene una larga tradición, se remonta al mismo Platón, y también es adoptado por muchos teólogos y filósofos, entre ellos Santo Tomás, y recientemente el Catecismo de la Iglesia Católica. Y repetimos, prudencia, prudencia, ¿eh? Aunque es una virtud intelectual, porque perfecciona la razón práctica, se puede considerar moral, porque su objetivo es elegir y mandar las acciones moralmente buenas. La justicia, justitie, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1807, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, lo que le es debido. La fortitudo o fortitudine, la fortaleza, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La templanza, temperancia, modera
la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, ¿eh? La templanza para la comida, la templanza para la bebida, por ejemplo, para el descanso. Bueno, estas virtudes cardinales tienen dos dimensiones. Por un lado, una dimensión general, ¿eh? Que se refieren a cualidades que deben tener todas las acciones virtuosas. O sea, todas las acciones virtuosas, deben ser justas, deben ser prudentes, deben ser templadas, deben ser valientes, ¿eh? Pero también existe una dimensión particular, ¿eh? Esa dimensión particular se refiere a los aspectos de la conducta de la persona en las que estas virtudes son más necesarias, ¿no? Por ejemplo, el objeto de la justicia, dar a cada uno lo suyo, ¿eh? Es un cuique tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde, lo suyo, su derecho. La fortaleza es justamente superar los peligros más difíciles, el miedo a la muerte, todo esto justamente para hacer el bien. La templanza, como decíamos, nos ayuda a encauzar las inclinaciones cuya moderación es más difícil. Por ejemplo, la inclinación sexual, la inclinación a alimentarse. Bueno, y las virtudes particulares giran en torno a las cardinales, algunas porque perfeccionan la virtud cardinal correspondiente, otras porque tienen algo en común con esa virtud. Por ejemplo, la docilidad, la sagacidad, la previsión y la cautela se relacionan con la prudencia, ¿no? La veracidad, la generosidad, la religión, la amabilidad y la gratitud se relacionan con la justicia. La magnanimidad, la paciencia, la perseverancia se vinculan con la fortaleza, la castidad y la sobriedad con la templanza. Bueno, esta es la descripción básica porque, como hemos dicho, se estudia en una moral particular que es la moral de la persona. Bueno, y hasta aquí llegamos porque continuaremos entonces en la próxima clase con el número 5 que hace referencia a la necesidad de las virtudes morales.